Buenos días, a continuación les mostraré mi investigación, la cual se titula La variación lingüística, estrategia didáctica de aproximación al texto literario. Esta investigación se llevó a cabo en el curso 4 del Liceo Femenino Mercedes Nariño, el cual está conformado por 40 estudiantes de los 15 a los 18 años. Aquí realicé en un primer momento un proceso de observación en donde apliqué una serie de encuestas, talleres y conversatorios que me permitieron identificar los procesos de lectura literaria y escritura en la clase de español, así como las fortalezas de las estudiantes, las cuales correspondían a que eran muy activas y participativas, no les daba pena expresar sus opiniones, así como reconocer que el grupo estaba segmentado, entonces los estudiantes no interactuaban solo con su grupo de amigas, pero no interactuaban con las otras estudiantes. A partir de estos instrumentos, llegué a un problema de investigación, el cual corresponde a la falta de interés y motivación por parte de los estudiantes en cuanto a la lectura de los textos literarios y a la escritura en la clase de español. ¿Esto por qué? Porque la selección de los textos literarios abordados en la clase no correspondía con los gustos e intereses particulares de los estudiantes. Contrario a lo que la profesora y contrario a lo que la institución quería, los estudiantes sí leen fuera del aula, pero estas lecturas no se asocian a lo que tratan en la clase de español. En segundo momento, dentro de la clase, hay un curso literario en donde predomina la lectura de textos que presentan un modo de uso de la lengua estándar. Esto quiere decir un modelo formal y académico de la lengua, en donde el texto literario solo sirve como un modelo de la lengua que les permite mejorar la ortografía. Pero no hay un espacio para la discusión alrededor de los textos que se encuentran en la clase. Y por último, se leía y se escribía en la clase por obligación. Esto quiere decir que leían un texto literario y solo se limitaban a hacer un taller del mismo en el cuaderno, pero no había otro tipo de acercamientos a los textos o a la literatura. A partir de lo anterior, entonces formulo una pregunta y un objetivo de investigación. La pregunta corresponde y esto quiero aclararlo, el interés por hacer un reconocimiento lingüístico es un interés personal, en donde vi que podía servirme como una estrategia didáctica para que los estudiantes se aproximaran al texto literario. Entonces aquí surge mi pregunta, y es de qué manera la lectura de textos literarios que presenten el uso subestándar de la lengua fomenta la lectura literaria y la escritura creativa en los estudiantes del curso 11-4. El nivel de uso subestándar de la lengua corresponde a las hablas regionales, a las hablas dialectales, en donde lo que quería era acercar el contexto de los estudiantes a las lecturas que se dan en la clase de español. Por lo que diseñé, o mi objetivo de investigación correspondía a diseñar una unidad didáctica cuyos ejes articuladores fuesen la lectura literaria y la escritura creativa a partir de las propuestas de la educación literaria. Todo esto me permitió establecer una serie de categorías y formular unos referentes teóricos, los cuales son la base del sustento de la investigación y de la propuesta de intervención en el aula. En un primer momento encuentro la educación literaria con Gustavo Bombini, el cual propone un modelo autónomo de enseñanza, en donde el estudiante representa un papel activo en la clase, el cual propone las lecturas y el cual decide qué y cómo leer dentro de la clase. Aquí el docente es un guía el cual intermedia las relaciones que se dan entre el estudiante y el texto literario. Luego me refiero a la lectura literaria en la escuela, y acá acudo a Teresa Colomer, la cual plantea que la educación literaria corresponde a una práctica interdisciplinar. Esto me permitió unir dos disciplinas, tales como son la literatura y la sociolingüística, haciendo un reconocimiento de los usos lingüísticos en estos textos literarios e incluyendo textos que estuviesen o que fuesen más cercanos en el modo de uso de la lengua a las estudiantes. Luego parto de la escritura creativa, y en esto es otro de los postulados de la educación literaria, en donde la escritura creativa surge como una práctica subyacente a la apropiación del texto literario. Aquí Daniel Casani formula que la escritura en la escuela es un elemento poderoso, pues les permite a los estudiantes reflexionar sobre sí mismos y compartir esas reflexiones con sus compañeros. Finalmente, y el centro de todo lo que rodea toda esta investigación es el enfoque sociocultural, y acá acudo a Humberto Eco, el cual postula que el texto literario está lleno de espacios en blanco y es el lector, en este caso el estudiante, el que rellena estos espacios en blanco. Esto quiere decir que al leer el estudiante se encuentra con
con un texto y el cual interpreta a partir de su experiencia y de las condiciones en que rodean este momento de encuentro con el texto literario. Aquí hay una unión entonces entre el texto y la experiencia del estudiante. Luego acudo otra vez me acerco a la metodología de investigación, en la cual corresponde un enfoque cualitativo y a una metodología de investigación-acción. Aquí formulo una unidad de análisis cuyo eje central es la literatura y la apropiación del texto literario. Esta apropiación del texto literario se da a partir del reconocimiento de la variedad de usos subestándar de la lengua, en donde la escritura surge a partir de esta apropiación, surge como una de las manifestaciones de esta apropiación del texto literario. Todo esto está, como lo mencioné anteriormente, está rodeado por un enfoque sociocultural, en donde son los estudiantes, es el contexto de las estudiantes y la unión de la experiencia la que les permite significar lo que están leyendo. Así, realizó una propuesta de intervención pedagógica, la cual corresponde a una unidad didáctica, la cual se titula Una aproximación literaria mediante la variación lingüística. Realizar una unidad didáctica me permitió articular los elementos tales como fueran la lectura literaria, la escritura creativa y el reconocimiento del modo de uso de la lengua subestándar. Esta unidad didáctica trae un elemento innovador, que es en donde el acercamiento o el reconocimiento se da a partir del reconocimiento de la lengua. Es esto lo que me permite dar todo este tipo de acercamientos al texto literario. Entonces, esta unidad didáctica está dividida en 3 fases. La primera fase se llama la región costeña atlántica. ¿Por qué región costeña atlántica? Para acercarme a los postulados de la sociolingüística, titulé cada una de las fases correspondiente a cada una de las regiones dialectales del atlas lingüístico colombiano. La primera es la región costeña atlántica. Acá hice la selección de textos literarios que correspondieran a esta región. Entonces aquí nos acercamos a Candelaria Oveso, con cantos populares de mi tierra. Aquí realizamos 3 actividades. La primera actividad correspondía a un taller de lectura grupal de la poesía de Oveso, en donde las estudiantes, por grupos de trabajo, por los grupos que ya estaban establecidos, realizaron la lectura de estos textos y se encontraron frente a un poema que usaba expresiones propias de los pescadores de Mompox. Entonces aquí las estudiantes en un primer momento se sintieron confundidas precisamente por las expresiones que encontraban en el poema, pero fue a partir del diálogo y la discusión y la significación de estas expresiones que encontraban en el texto que llegaron a una interpretación grupal. Aquí entonces podemos ver, por ejemplo, en uno de los grupos los estudiantes reconocía el significado de la palabra bregar. Aquí esta palabra le permitió no solo expresar un significado, sino que también empezaron a hablar de las situaciones en donde su familia había utilizado esta expresión en su cotidianidad. Luego, en un segundo momento, les mostré una canción basada en Canción del Voz Ausente, pero a los estudiantes no les gustó, por lo que decidieron crear una pieza musical sobre el poema. Aquí entonces utilizamos diferentes instrumentos musicales y dentro de los grupos los estudiantes realizaron una pieza en donde expresaban su interpretación o los sentimientos que habían producido en el poema. En un tercer momento realizamos un cierre que se llamó El Mundo de Candelaria Oveso, y fue a través de un organizador gráfico en el cual articulamos los diferentes momentos de producción de la obra, tanto como el contexto de producción, el contexto literario, el contexto del país y la vida del autor. Todo esto lo articulamos a través de este organizador gráfico, el cual les permitió articular todos estos elementos y sacar una reflexión respecto al poema. Entonces, la reflexión más grande que se dio a partir de la realización de este instrumento y del diálogo fue que Candelario, a partir de la obra de Candelario Oveso, se resalta la belleza de su cultura, pero no hablamos solamente de la cultura del país, sino precisamente de los afrodescendientes. Entonces muchos de ellos hablaron de
cómo la manera en que Obeso a través de su obra denunciaba los abusos por los que habían sido parte, los afrodescendientes en el pasado, y como esta poesía lo que hacía era, y a partir de las expresiones tan propias de los costeños o de los bogas en este caso, cómo resaltaba la belleza de los paisajes y de las costumbres de esta población. Al finalizar realizamos un ejercicio de evaluación dialógica en donde las estudiantes manifestaron que habían encontrado algo fundamental, que la escritura, este tipo de textos le había mostrado que la escritura no solo estaba sujeta a la formalidad. Esto quiere decir que los escritores también podían expresarse como se hablaba coloquialmente. Esto las motivó a querer escribir dentro de la clase. Es por esto que en una segunda fase, la cual se titula Reflexión Accidental, realizamos varios ejercicios de escritura. En esta fase nos acercamos a Andrés Caicedo con Destinitos Fatales y a otras 3 actividades que fueron las más significativas. En un primer momento realizamos un taller de lectura grupal de los cuentos de Caicedo. Aquí leímos el cuento Maternidad, pero no lo leyeron por grupos de trabajo, sino que lo leímos entre todas. Este ejercicio fue fundamental porque fue una de las primeras oportunidades en donde las estudiantes escucharon la voz de las otras compañeras, no solo de sus amigas, sino de las otras compañeras. Entonces aquí cada una de las estudiantes iba leyendo un fragmento del cuento de Caicedo. Al finalizar, realizamos una discusión alrededor del cuento en donde mencionamos que Caicedo hacía una crítica a todas las instituciones de la sociedad, tales como la familia, la escuela y la religión. Y a partir de eso entonces surgió la idea de que Andrés Caicedo rompía esquemas en la medida en que estaba criticando estas instituciones, así como en la manera en que usaba el lenguaje. Entonces era este uso del lenguaje el que permitía que las estudiantes se sintieran identificadas. Aquí, a partir de esta idea de que Andrés Caicedo rompía esquemas, una de las estudiantes propuso que quería escribir un ensayo. Entonces realizamos todo un proceso en donde primero les mostré cómo se hacía el ensayo y después lo creamos. Y aquí realizamos diferentes ensayos en donde se pueden ver los distintos acercamientos que tuvieron las estudiantes respecto a la poesía de Caicedo. Aquí entonces una de las estudiantes habló de los millennials y de Andrés Caicedo, y la mayoría habló del desencanto que sentían los jóvenes contemporáneos por la sociedad en que vivían, y especialmente ellos que se sentían desencantados de la sociedad, y más en este punto porque están en 11 y se van a enfrentar a una sociedad que no les parece muy acogedora. Lo que mencionaban los estudiantes entonces era que se sentían identificadas precisamente con la obra por este sentimiento de desencanto que había transmitido Caicedo a las diferentes generaciones. A partir de la realización de este ensayo, entonces vi el potencial que tenían las estudiantes para escribir, y realicé otros talleres de escritura, pero aquí me quise alejar de la formalidad e hice talleres de escritura creativa. Entonces realicé 3 talleres, los cuales corresponden a la creación de haikus, después la creación de caligramas y finalmente la unión entre pintura y escritura, en donde las estudiantes escribieron a partir de dibujos de su infancia. En un primer momento, las estudiantes no sintieron que este tipo de ejercicios fuese útil y lo manifestaron, pero fue a partir del diálogo y de la realización de otro tipo de ejercicios, de más ejercicios de escritura creativa, que llegaron a la conclusión de que estos ensayos, este tipo de ejercicios les servía para reflexionar sobre sí mismas y sobre la sociedad en que vivían, así como para compartir las historias de su infancia, por ejemplo, con sus compañeros y conocerse mejor. Al finalizar, entonces realizamos otro ejercicio de evaluación dialógica en donde las estudiantes manifestaron que no solo les había gustado escribir en el aula, sino que cuando ya tuvieron la posibilidad de crear, querían expresar sus interpretaciones de los textos a partir de otras manifestaciones artísticas. Por lo que, y esto lo realicé para romper finalmente con toda esta segmentación del grupo, realicé un proyecto literario el cual correspondió a una antología. Esta antología se basó en la antología de mujeres poetas afrocolombianas, y realizamos un proyecto literario en donde las estudiantes se iban a dividir en diferentes grupos de trabajo según sus preferencias. Entonces,
En una clase elegimos los temas para esta antología, los cuales correspondieron a lo paranormal, el erotismo y la crítica social. Aquí pues entonces diseñamos este proyecto literario y las estudiantes se dividieron en diferentes grupos. Los grupos de lectura, escritura, ilustración y otras expresiones artísticas. En el grupo de lectura los estudiantes realizaron un club de lectura en donde cada semana los estudiantes leían diferentes textos y los compartían con sus compañeras, así realizaban la selección de un corpus que incluyeron en la antología. En el de escritura, en un primer momento hicieron el diseño de los personajes, de los escenarios y finalmente realizaron la escritura del texto de un solo cuento, no diseñaron varios, sino uno entre todas, en donde articularon todos los temas que habíamos elegido. En el de ilustración, a partir de los diferentes textos, los que eligieron ellos, los de lectura, y a partir del cuento que estaban diseñando las de lectura, diseñaron una portada y diseñaron las páginas de la antología. Y las muchachas de otras expresiones artísticas se remitieron a la antología de mujeres para realizar una pieza basada en esta obra. Entonces aquí tengo un ejemplo del resultado o de uno de los ensayos que se dio durante la clase. Elegimos 3 poemas de la antología de mujeres y bueno, suena mi cuerpo como un caracol, que está en la página 86, está Toca el carbón en la página 129 y está Tambores de Marcalla en la 134. Entonces tenemos porque todos están relacionados con música y también porque están muy relacionados como a la descendencia africana. A continuación les vamos a leer un poema que estaba de cuerpo. Suena mi cuerpo como un caracol, muevo mi cuerpo al ritmo de tu tambor. Escucha el eco profundo desde mi interior, goza el baile que tiene esta canción. Toca ese tambor, mujer vive, pon en tus manos y musica, yo soy el diablo, con tu boca medio venda y pasita moja. Cuando mi cuerpo se convierte en tiempo, mi cadera te enloquece, redoblante de mi raza, mi cadera se estrella. Canta y baila el himno de tu raza, canta de palma al viento de tu lebre, tierra y vino, calor de roble aguardiente, trasegando por el pecho, quemándome las entrañas, de noche una llena postura y forma feliz. Bueno, entonces aquí lo que podemos ver es que tomaron varios poemas de la antología y lo que hicieron fue deformarlos y transformarlos en un solo poema. Entonces esto puede ver otro tipo de acercamiento al texto literario en donde las estudiantes no solo se limitan a leerlo, sino que toman el texto y lo transforman y lo convierten en algo completamente diferente. Bueno, nosotros... Este fue el cierre de esta última fase. Acá realizamos otro ejercicio de evaluación dialógica en donde las estudiantes manifestaron los diferentes encuentros y que habían tenido durante la realización de esta antología. Entonces uno de los hallazgos principales fue que muchas de ellas manifestaron que no reconocían que otras compañeras tenían talento. Por ejemplo, no sabían que unas escribían, que otras pintaban, sí, que otras bailaban, ¿cierto? Entonces este descubrimiento de los talentos de cada una y también del reconocimiento de los talentos de sus compañeras. Esto significó otra manera de acercarse al texto literario. Dentro de los resultados, entonces, tenemos que las estudiantes reconocieron en un primer momento que la literatura no solo estaba sujeta a la formalidad. Esto incentivó la lectura en la clase. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta que también podían incluir las expresiones propias de su contexto, no solo se acercaron un poco más a los textos literarios, sino que decidieron escribir. Luego hubo un análisis crítico y creativo de los textos literarios. Esto se acerca a lo establecido por los estándares de competencias del lenguaje, en donde se postula que los estudiantes deben acercarse de manera crítica y creativa. Crítica en la medida que realizaron un análisis en los textos, en donde no solo analizaron aspectos de producción del texto literario, sino también los relacionaron con aspectos de su cotidianidad, de su vida. Y creativo porque a partir de la lectura de estos textos literarios crearon y realizaron, ya lo vimos en el proceso de antología literaria. Luego hubo un cambio en las dinámicas dentro de la clase. Las estudiantes tuvieron un papel activo en donde fueron ellas las que decidieron cómo leer y qué hacer con los textos que leían. Lo podemos ver en el club de lectura. Nadie les dijo que iban al club de
lectura, ellas lo hicieron. Y lo podemos ver en la parte del ensayo. Ellas decidieron hacer un ensayo, no fue porque yo se los haya sugerido. Y por último, la lectura literaria incitó la escritura dentro de la clase y un cambio de la percepción de ambas prácticas. La escritura, en donde se puede escribir más allá de un ensayo, sino que la escritura me permite reflexionar y la lectura, en donde los textos literarios que se dan en la clase no solo son un ejemplo de la lengua, sino que también me permiten reflexionar sobre mis contextos. Por último, dentro de las conclusiones, entonces unir la literatura y la sociolingüística genera un cambio o una renovación en todas estas líneas de didáctica de la literatura, en donde podemos unir dos disciplinas completamente diferentes y van a lograr un nuevo acercamiento al texto literario, en donde es la lengua la base para todas esta identificación narrativa que tuvieran los estudiantes con el texto literario. En un segundo momento, el diseño de una unidad didáctica es un recurso pertinente que me permitió articular todos estos procesos y lograr motivar o lograr incentivar la lectura y la escritura dentro del aula de clase. Diseñar una unidad didáctica me permite dejar un instrumento para que posteriores profesores puedan encontrarse con este tipo de innovación en cuanto a los encuentros con la literatura y que puedan ajustarlos a los requerimientos de los estudiantes. Dentro de las fortalezas que hubo dentro del proceso fue que las estudiantes sí leían y estaban interesadas en la literatura. No fue un ejercicio tedioso para ellas, sino que les gustaba leer y muchas de ellas estaban dispuestas a proponer dentro del aula de clase, lo que facilitó el proceso, ¿no? Y también pues que pude mejorar mi práctica docente, no había tenido el espacio de acercarme a adolescentes, entonces pude acercarme y reconocer cómo son las dinámicas reales que distan de lo que vemos en la academia. Y dentro de las dificultades en el proceso, pues estuvo que en un primer momento yo no fui una figura significativa para ellos, entonces al principio hubo conflictos entre ellas, tuve conflictos como docente, esto me hizo preguntarme cómo iba a ser la realidad en el aula, pero fue a partir de acercarme a ellas y hablar con ellas, reconocerlas, conocer las cosas que les gustaba, a veces hablar de lo que me gustaba, que rompimos esta barrera que había y pudimos realizar, pues ya está la muestra que fue todo este proceso. Bueno, eso es todo. Gracias.